Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 2. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, pues al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Gracias a Dios. Entonces hoy vamos a continuar el capítulo 2, antes de dejar de hacer un pequeño repaso del capítulo 1. Vimos nosotros que Pablo empieza a dirigir esta carta a los romanos con la necesidad de explicarle el verdadero fundamento del evangelio. Nosotros no podemos decir que esta gente de Romanos no tenía conocimiento de la palabra. Yo estoy convencido de que ellos conocían mucho mejor que nosotros actualmente, que conocían mejor la palabra, la escritura. Por eso hay muchos términos acá que nosotros no captamos, pero ellos sí captaron. Entonces, si nosotros queremos entender lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos, tenemos que entrar en el corazón de estos romanos. Y para ver también cuál era su falla de ellos, en qué estaban mal. No es que estaban todos mal. Había algunas cosas que estaban mal. Y que Pablo por eso anhelaba ir y estar ahí. Y vimos, por ejemplo, en el capítulo 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio no puede revelarse si una persona no tiene fe, dice. O sea, no vas a entender qué es el evangelio si no tenés fe. Tampoco vas a entender el evangelio si no sabes qué es fe. Si vos tenés el pensamiento de fe, es creer nomás. Hay que creer nomás. Entonces tenés que saber qué tenés que creer. ¿A qué tenés que creer? Porque podés creer cualquier cosa. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, en otra parte de la Biblia dice que la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces, si una persona tiene la fe, cree en el evangelio, se tiene que ver en su vida. Entonces ahí se manifiesta realmente el poder del evangelio en su corazón. Y como esto no ha logrado muchas personas, como esto no han hecho ellos, ¿qué ha ocurrido? Como la persona no ha podido tener la fe para cambiar su vida, sino ha tenido la fe para seguir igual, ha provocado ira en el corazón de Dios. Porque Dios, cuando les dio la palabra a su pueblo, era para que sean luz para las naciones, para que puedan ellos iluminar al mundo entero, porque el mundo estaba corrompido. Pero ¿qué ha hecho su pueblo con esa palabra? Ha vivido peor que las naciones. Al contrario, han sido vergüenza para Dios. Estos son los hijos de Dios. Mira cómo viven.
Así la gente se burlaba de ellos. Entonces desencadenó la ira de Dios. Y por causa de esto el hombre empezó a hacer toda clase de perversidades, toda clase de cosas inexplicables en su vida. De ahí salió el homicidio, crímenes, adulterio, pecados, etcétera, 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 que conocemos actualmente. Todo lo que ocurre en la sociedad, cuando ustedes escuchan, ¿cómo pudo haber hecho esa persona este semejante pecado, semejante atrocidad? Es porque abandonó a Dios, dejó la palabra de Dios, por más creyente que se hacía llamar. Entonces, versículo 21 del capítulo 1 seguimos, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, quiere decir eso. Ya que se envaneció, hicieron cosas vanas, cosas que no vale la pena, y que nosotros siempre hacemos, siempre estamos dedicando más nuestra vida a cosas que no vale la pena, entonces nuestro corazón delante de Dios se oscurece. Todo lo que es espiritual queda en oscuridad, y nosotros vivimos realmente en tinieblas, y no nos damos cuenta, realmente no nos damos cuenta. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se da cuenta que la gente que más pecado vive, más se siente sabio, hasta explica la razón de sus pecados. No, pero esto tiene fundamento, esto es por alguna razón, todo, hasta explica. El famoso también comentario entre padres: dejen a los jóvenes que se diviertan, ellos son jóvenes, tienen que divertirse, ¿no? Ya su corazón está tan necio que utilizan ese tipo de palabras sabias. Yo hasta he escuchado una vez: bueno, ¿qué voy a hacer si mi hijo quiere matarse? ¿Qué voy a hacer? Que se mate. Así. Hasta ese nivel ya han llegado de no entender más lo que es correcto y lo que es incorrecto. Los padres, cuando los hijos son chicos, le dan todo el gusto y todo el capricho. Es haciendo así: papá quiere este, papá quiere este, papá quiere este, papá quiere este. Le da todo su gusto. Después, cuando tiene una cierta edad, esos gustitos que le daba ya no le satisface más al niño, quiere más ya. Ya quiere irse, quiere salir. Cuando el padre trata de frenarle, ya se le revela ya a su hijo y no tiene más poder. Y ahí se siente un incapaz, un inútil. Y muchas veces piensa el padre: pero ¿por qué mi hijo es así si yo todo le he dado? Todo lo que quería hacía, le compraba todo le daba, porque hacía un mal agradecido. Entonces el padre empieza a tirar maldiciones sobre su hijo sin darse cuenta que él provocó que haya sido así. Que él hizo que sea así. Que él, por su propio deseo, permitió que su hijo sea ahora un rebelde, corrompido y lo que sea. Entonces, porque ya estaba su mente entenebrecida. La obligación de los padres, según la palabra, ¿cuál es? ¿Qué es lo que el padre tiene que darle a su hijo? La palabra, tiene que enseñarle, como dice en la Biblia, al acostarte, al levantarte, cuando estás caminando, cuando estás saliendo, cuando estás almorzando. Pero como los padres están tan ocupados en sus vanidades, en su deseo, entonces, hijo, comprá lo que querés, tomá, servite, no me moleste. Entonces el hijo sale después lo que no nos gusta que sea. Y ahí el mundo se corrompe. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Esto quiere decir que el hombre empezó a adorar las cosas. Nosotros podemos decir: menos mal nosotros no somos idólatras. Claro que somos idólatras, porque estamos adorando un montón de cosas también. Adoramos esto, adoramos aquello, muchas cosas antes que las cosas de Dios. Preferimos muchas veces ir a tales lugares y dejar lo que es la palabra por tales lugares, o por tales personajes, o por tales cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre voy a llenar de etcétera porque no voy a terminar de citar las cosas terribles que hacemos. Por lo cual también Dios les entregó, y acá está, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y no solamente viene que el hombre ya tiene deseos y le adora todas estas cosas, sino ya empieza a deshonrar su cuerpo. ¿Qué empiezan a hacer los jóvenes hoy en día? Tatuaje, se empiezan a agujerear y a meter todos hierros en su oreja, boca, lengua, a pintarse los colores, etcétera, etcétera, ya no puedo citar más. ¿Por qué? Ya no sabe a dónde corromperse y empieza a corromper con su cuerpo. No es ya normal tener 1, 2, 3, 4 novios o novias, sino un novio quiere otro novio. Una novia quiere otra novia, así. Así está. Y le parece normal. Y nosotros vemos actualmente en la sociedad, ya le ha dado luz verde.
aprobación en algunos estados de Estados Unidos, hablar contra la homosexualidad es irte a la cárcel, te puede denunciar. Si yo estoy predicando así, la homosexualidad es un pecado, es algo aborrecido por Dios, y hay un homosexual aquí, puede levantar, puede grabarme y denunciarme. Y yo le estoy ofendiendo a esa persona, en su dignidad humana. Así es. Y seguirá esto llegando hasta más extremos. Entonces, ¿por qué viven así? Porque, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, la escritura, lo escrito, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Empiezan a honrar a líderes, empiezan a honrar a instituciones, a leyes establecidas por hombre antes que a la verdad. No, mi pastor dice, mi organización dice, mi líder dice, y eso es la verdad. Yo creo lo que mi profeta, mi santo rabino, etcétera, etcétera, dice. Antes que lo que dice la escritura. Eso empiezan a hacerle honra a estas personas. Y le dejan al bendito por los siglos, amén, dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el único bendito por los siglos? Dios. ¿Cómo se le honra a Dios? Con su palabra. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, uno con otro cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Empezaban a hacer cosas terribles. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, fíjense lo que dice ahí, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que cada vez que una persona se pregunte, ¿por qué lo que hice esta cosa? ¿Por qué lo que hago estas cosas? ¿Por qué lo que hago lo que no le gusta a Dios? Es porque no le tuviste en cuenta a Dios. Y algunos se preguntan, pastor, decime por qué hago así. Y no sé yo qué decirle. ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué soy así? ¿Por qué vivo así? Y la respuesta está en la Biblia. No le diste. No, si yo le doy en cuenta a Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia. Eso no significa. Recuerden que estos romanos son personas que conocen la palabra, que entienden la palabra más que nosotros. Pues Pablo está dando duro ahí. Está haciendo entender por qué el corazón del hombre es así. No aprobaron tener en cuenta a Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Qué es aborrecedores de Dios? ¿Quién le aborrece a Dios? Muchas veces nosotros pensamos que para aborrecerle a Dios alguien tiene que decir, te aborrezco, Dios. No, es cuando en tu corazón está ya cansado de leer la Biblia, de seguir la palabra, de aprender más la palabra, cuando tu corazón dice, ya sé cuál hay más cosas, ya me cansé. Así es, vos le estás aborreciendo a Dios. Y va a llegar ese tiempo, va a llegar ese momento. Cuando ya querés, no sé, darle rienda suelta a tus deseos. Entonces empezar a darte cuenta realmente son un aborrecedor de Dios. Y muchas veces llega en el corazón de las personas este punto. No quiere escuchar más, no quiere que se le llame más, no quiere que se le avise nada, no quiere que se le moleste, déjenme en paz. Cuando quiera irme voy a irme otra vez, cuando yo decida voy a irme. Todos estos conceptos son de una persona que aborrece a Dios. No es que le aborrece a su hermano ni a la iglesia. Le aborrece a Dios. La Biblia dice, si vos le aborreces a tu hermano, no es a tu hermano lo que le está aborreciendo, a Dios le está aborreciendo. Si vos decís, le aborrezco a mi hermano, pero a Dios no, entonces eso es falso. Eso es mentira. Si vos no venís a la iglesia porque no le querés ver a tu hermano, pero a Dios sí le sentí en tu corazón, es falso. La Biblia dice así. Eso está hablando. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este es el corazón de las personas que empiezan a vivir conforme a su deseo. Y miren lo que dice el 32, para arrancar capítulo 2. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Cuando vos estás viviendo en pecado, cuando vos ya te das cuenta que estás viviendo en pecado, increíblemente tu corazón que busca arrastrar a los demás también. Te gusta ver que otro cae también. Ve, él también vive igual que yo. Mira, fulano te está esperando. Cuando vos estás haciendo las cosas que no le agrada a Dios,
La Biblia está diciendo que ese es el corazón del perverso. Yo no digo que ese sean nuestros corazones. Pero normalmente la persona que está viviendo en pecado, lo que anhela es que otros caigan también igual que él, para sentirse satisfecho. ¿Saben ese es el corazón de quién es? El corazón de Satanás es así. Como él sabe que está condenado al lado de fuego, él que es su anhelo, su deseo, arrastrar a la máxima cantidad posible de personas con él. O sea, muchas veces la persona que está viviendo en estos pecados, por ejemplo, ya no le gusta congregar, no le gusta escuchar la Biblia, ¿qué anhela de su compañero? Que sean espirituales, no anhela que sean igual que él. Se divierte, se agrada viendo también a otros hermanos cayendo. Eso es lo que la Biblia dice. Bueno, ahora sí, capítulo 2. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Y ahora sí, esta carta o esta palabra va dirigida a nosotros. Porque quien quiera que sea, dice, podemos ser nosotros también. Quien quiera que esté leyendo esto. Si nosotros estaríamos pensando hasta acá, qué terrible era esto romano, No, pero ahora sí, ustedes también que están escuchando en San Lorenzo, año 2015, también son inexcusables. ¿Acaso ninguna de estas cualidades cabe con su vida? Sí, tiene que pensar. ¿Será que algo de esto no me agarró? Al escuchar una de estas maldades que hace el hombre, una de estas no encendió mi lamparita, pip, pip. Ninguna de estas me cuadra conmigo. Entonces, por eso dice, eres inexcusable, quien quiera que sea. No hay ninguna persona que pueda decir, yo no soy así. Esas son otra gente. A mí no me toca esto. ¿Hay alguien que pueda decir así? Entonces, así dice. Bueno, Pablo le dice, eres inexcusable. Quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y bueno, si escapamos nosotros de toda esta lista de maldades que hemos leído en capítulo 1, del versículo 18 hasta el 32, si escapamos de toda esa lista, entonces sí tenemos derecho a juzgar a cualquiera. Si escapamos, si es que ninguno nos acertó, ninguno así, fallé, todos me fallaron. Pues si una me dio, ¡ay! Entonces, ¿cómo puedo juzgarle a alguien? ¿Qué puedo estar diciendo por alguien? Por eso está hablando. ¿Crees que vas a escapar? Estás juzgando porque sí o sí nosotros, si queremos juzgarle a alguien, vamos a tener que usar alguna de estas características. ¿Es así o no es así? La idolatría, el afán en el mundo, la injuria, la mentira. Sí o sí vamos a tener que usar algo de esto para acusarle a alguien. No podemos usar otra cosa. A menos que hayamos escapado de todo esto, entonces podemos usar. Pero si esto nos agarró, alguno de estos nos agarró, entonces ya quedamos incapacitados para juzgar. Así dice la palabra. Qué duro para los que estaban escuchando esta carta. Justamente en aquel tiempo en Roma había comunidad de judíos y comunidad de conversos a Jesús, que eran también prosélitos y judíos, que se echaban ataques. No, ustedes son así, ustedes son así, ustedes son así, ustedes. Así era la guerra en ese momento. Debate. Después, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, hay una cosa que juzga a los que practican tales cosas. ¿Qué cosa es? La verdad, dice. ¿Qué es la verdad? La palabra, la escritura. Esa es la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Porque ¿saben qué es lo que le satisface a la persona cuando tiene esa capacidad de juzgarle? ¿Por qué, hermano, está viviendo vos así? Entonces eso le da valor al que juzga o no. ¿Cómo vas a vivir de esa manera? ¿Cómo vas a ser así de corrupto? Entonces eso le hace entender a esa persona que el que le está diciendo es limpio, puro, y él es un corrupto. Y los que están viendo cómo uno está juzgando, automáticamente que están pensando, él es correcto, por eso le juzga. Mira, pues le atacó. Entonces ya se ve como hombre espectacular el que juzga, ¿no? Por eso la gente tiene mucho deseo de juzgar, buscar defectos en alguien. Pero ¿qué es lo que no le gusta a las personas? Que alguien vea sus defectos. Eso sí le molesta. Ver defectos en otros es lo más divertido que hay. Pero que vean tus defectos, ahí sí ya te tocó el ocho, te tocó duro. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, dice que tú escaparás del juicio de Dios. Por eso yo tengo que analizar
¿Cuál es mi posición delante de Dios? Y si yo quiero hablar de un juicio contra alguna persona, tengo que hablar lo que la Biblia dice. Entonces, cuando yo hablo lo que la Biblia dice, esa palabra, ¿a quién primero le está dirigiendo? A mí. Por ejemplo, hermana, acá dice no robarás. Y yo estoy robando, por ejemplo. Entonces, esa hermana puede, ¿cómo se dice? Devolverme esa palabra. Sí, hermano, cierto, ahí dice no robarás. Dejemos de robar entonces. Así me puede decir o no. Y ahí ya yo quedé condenado. Por eso muchas personas quieren juzgar sin la palabra. Cierran la palabra y juzgan de acuerdo al punto de vista. Yo sé, lo hermano, que yo no soy también bueno, pero yo te quiero decir nomás, así ya empiezan a usar su punto de vista, la psicología, la filosofía, la autoridad pastoral para dirigirse y juzgar a otra persona. No, pues yo soy pastor, yo te puedo decir las cosas. Así utilizan, yo soy pastor, tengo que decirte tus errores. Eso es falso. Eso es recontra super archi falso. Bueno, 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, si una persona sabe que continuamente Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero vive cometiendo estos pecados, vive escondiéndose detrás de esa benignidad o de esa longanimidad, es que Dios sufre para darnos nosotros paz, para darnos nosotros tranquilidad. Siempre está Él anhelando darnos nosotros misericordia, amor. Y nosotros, sabiendo estas cosas, seguimos haciendo las cosas contrarias, que decir que su longanimidad, su benignidad, estamos menospreciando. Estamos teniendo en poco. Eso es lo que muchas personas hacen con Dios. Saben que Dios es bueno, saben que Dios es misericordioso. No es que gracias a Dios que Dios es bueno, sino se aprovechan, dicen, de esa bondad de Dios. Quiere decir que ustedes están menospreciando la bondad de Dios. El amor de Dios hacia las personas están teniendo como algo, aprovechándose de eso. Y ocurre esto en la sociedad de las personas. La gente se aprovecha del que es bueno, el que le ayuda, se aprovecha o no. Le saca lo que puede, porque sabe, no, esa persona no te va a decir nada. Tampoco tratar de estafar a alguien que te va a asesinar a balazos. Jamás le vas a engañar a esa persona. Y eso está diciendo el apóstol Pablo. Menosprecia entonces la bondad de Dios. Es como sabiendo que a Dios no le gusta esto, igual hace, porque sabe que Él es misericordioso, o que perdonó tus pecados, o va a tener misericordia de ti. Así le está hablando. Bueno, acá me quiero quedar para ir a algunos textos para ver que Pablo, una vez más, siempre estaba pensando en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Primero quiero ver Deuteronomio capítulo 17, cómo Dios estableció para juzgar las cosas. 17:11, Deuteronomio 17:11. Deuteronomio 17:11, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitará el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Entonces, ¿cómo dice que se iba a hacer juicio? Según lo que te enseñen y según el juicio que te digan harás. ¿Y qué es lo que le van a enseñar los jueces al pueblo? La Escritura. Cuando vos te rebelás contra la Escritura, digno de que era esa persona, digno de muerte. Ahora quiero ver Salmos 96. Salmo 96, 13. Salmo 96, 13 dice, delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Acá está explicando que Dios va a juzgar a la sociedad, a las naciones, con justicia y con su verdad. ¿Y qué es su verdad? Ya vimos en Deuteronomio, es su palabra. Isaías 3, versículo 13. A ver, voy a leer el versículo 12. Isaías capítulo 3, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan,
y tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Entonces esto trae un juicio contra el pueblo que estaba aplicando mal las leyes de Dios. Estaba enseñando al revés, estaba abusando de las personas. Dios va a venir a litigar y a juzgar. Y una vez más, ¿cómo Dios va a juzgar? Con su palabra, con su escritura. Vamos a Mateo capítulo 19. Miren lo que Jesús le prometió a sus discípulos. El libro de Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La regeneración. ¿Qué es regeneración? Cuando todo se vuelve a poner en su estado normal, se vuelve a regenerar. Quiere decir que ahora estamos, que es lo contrario de regenerar. Degenerados. Ahora estamos todos en un estado de degeneración. Tenemos que regenerarnos. Y eso se va a lograr en el reinado del Mesías, de Cristo. Y Él le va a establecer a sus apóstoles, le va a dar 12 tronos para que juzguen a las naciones o a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. ¿Y dónde están las naciones? Y precisamente ahora las tribus de Israel están perdidas entre las naciones y Él está recogiendo, Él está buscando, Él está volviendo a traerles. Entonces, ¿cómo van a juzgar? ¿Con qué se va a juzgar? Con la escritura, con la palabra. El libro de Juan capítulo 12. No son palabras de Jesucristo. Versículo 45. 12, 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, en oscuridad. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Acá hay una cosa muy importante. El que me rechaza, por más que algunas personas rechacen a Dios en este tiempo, nosotros no somos quien para juzgarle. Hay que tener en cuenta eso. Mirá a esos borrachos, se van a ir al infierno. Mirá a esos pecadores, malditos, te vas a ir al infierno. La ira de Dios caerá sobre ti, corrupto. No. La palabra que Jesús ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso, aunque yo le quiera juzgar a una persona en este tiempo, lo que voy a provocar es que esa persona se enoje conmigo, ¿no? Y tal vez me venga y me dé uno. Eso sí. Muy diferente es que yo empiece a explicar la palabra, empiece a hablar la palabra y esa persona, la palabra rechaza. Perdóname, yo solamente te cité lo que Pablo dijo, lo que Jesús dijo, lo que los profetas dijeron que iba a ocurrir. Si esto cuadra con tu vida, bueno, ya con Dios tenés que solucionar tu problema. Yo no quiero, no es conmigo. Pero cuando yo quiero hacerle entender que está mal, vos sos un corrupto, vos sos un corrompido, entonces yo le estoy juzgando. ¿Y yo quién soy para juzgar? ¿Acaso yo estoy viviendo al pie de la letra toda la ley que está en la Biblia? ¿Yo estoy haciendo todo? ¿Yo no tengo ni una mancha? No creo. Sí o sí me van a acertar a algún lado. Entonces me imposibilita a mí juzgar a la persona. Me saca ese derecho. A menos que yo empiece a compartir la palabra. Y la palabra le haga entender a las personas. Pero cuando yo comparto una palabra, esta palabra primero, ¿a quién se va? A mí primero. No, lo que yo estoy compartiendo es porque yo primero estoy entendiendo. Hermano, yo entendí aquí que no hay que robar, que no hay que mentir. Aquí yo entendí esto, que Dios dice, así tiene que ser. Dios me hizo entender que no hay que hacer estas cosas. Y por eso yo transmito. Por eso le estoy enseñando. ¿Cómo dice Jesús en capítulo 5?
Al que los haga y los enseña, dice. Haga y enseña. Ese será el reino, será grande en el reino de mi Padre. Haga y enseña, no solamente enseña. Enseña que hagan. Haga y enseña. Y el que ellos hagan ya depende de ellos. ¿Es así o no es así? Por eso, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ni Jesús estaba juzgando en ese tiempo. Ni él juzgaba. Él no juzgaba a nadie. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y todavía estamos en esa etapa. En la etapa de salvar al mundo. Porque todavía Él no vino para establecer juicio. La segunda vez que venga, ahí sí ya no viene más para salvar. Viene para juzgar por lo que había hablado. La palabra que ha hablado le juzgará en este día postrero, en el último día. Día postrero es el último día. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y él dice que no habló por su propia cuenta. Miren el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Por si alguno quiere decir, entonces ya no tenemos más que creer las palabras antiguas, sino todo lo que dijo Jesús nomás. Bueno, Jesús, ¿qué habló? Según aquí él está diciendo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y si lo que le dio el mandamiento a Jesús es diferente de los mandamientos que le dio a los profetas de Moisés, entonces todos los profetas eran falsos. No sé si me entienden. Si Jesús habló otra cosa y los profetas, Jeremías, Isaías, Moisés, hablaron otra cosa, o Jesús es falso o los profetas eran falsos. Entonces Jesús no puede hablar cosas diferentes que hablaron los profetas y Moisés, porque ellos también recibieron mensaje de Dios, del Padre. ¿Entienden o no? Eso es muy importante que podamos entender. Entonces todo lo que hablaron los profetas, Moisés, la ley, venía del Padre. Todo lo que Jesús habló, viene del Padre. Todo lo que Pablo habla, viene del Padre, de lo que Jesús dijo, y todo es concerniente a lo que Dios quiere que se haga. Amén. Bueno, ahora quiero otra vez volver a Deuteronomio, porque ¿cuál es el corazón de Dios para su pueblo? ¿Cuál sería el corazón de Dios constantemente para su pueblo? ¿Destruirlos o salvarlos? ¿Cuál sería su corazón? O sea, Dios, ¿qué quiere realmente? ¿Quiere destruirnos o salvarnos? O sea, siempre está queriendo salvarnos. Él no está pensando, pero voy a destruirlo. Ay, estoy ya planeando cómo los voy a destruir. No, en su mente está, ¿cómo los voy a salvar? Pero el hombre constantemente está corriendo. Y él está planeando, ¿cómo lo voy a salvar? ¿Cómo lo voy a salvar? Y esto ya había profetizado aquí en Deuteronomio 30. Esta es su longanimidad que él está hablando el apóstol Pablo. Deuteronomio capítulo 30 dice, versículo 1. Sucederá que cuando te hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieres arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Si realmente hay arrepentimiento en donde estés, a obedecer ya está mi palabra. Me di cuenta que estaba mal, me di cuenta que me equivoqué, realmente entendí, estaba mal, hoy me doy cuenta. Entonces, hoy Dios, ¿qué quiere? No, ya perdiste, ya te iba a matar ya. Así está pensando. Por eso, hoy yo escuchando la palabra me di cuenta que estaba mal. Entonces, hoy Dios borró todo lo pasado o no. Sí, así dice la Biblia. Así está explicando. Es una profecía que está en la ley. Para que no digan que la ley es solamente ley, sino que la ley es gracia. La gracia está en la ley. Medio raro suena ese dicho, ¿no? La gracia está en la ley, porque la ley son los escritos de Moisés. Esta es una tremenda gracia que está escrito aquí en Deuteronomio, para todas las generaciones de los israelitas que habían de vivir y que habían de pecar. Porque esto es profético, está hablando a futuro. Versículo 3. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos, ¿y qué dice ahí? Y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus
padres. Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Esto es profético. Cuando volviere, te arrepintiere, te convirtiere, te des cuenta, me equivoqué, pero de todo tu corazón, no como un aprovechado. Me voy a aprovechar a esta persona, como hizo el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Había pecado contra Dios. Era la segunda vez que estaba pecando. La primera cuando él hizo por sí mismo el sacrificio sin esperar a Samuel. Después Dios le da otra orden de eliminar a toda la malecita. Todas las órdenes que le estaba dando Samuel a Saúl eran órdenes que venían de la ley, de la escritura, de Moisés. Si él hubiera conocido, hubiera entendido y hubiera valorado esos escritos, hubiera respetado. Finalmente él es rechazado como rey, y él se estira de Samuel, por favor, he pecado, así dice, ¿no? He pecado, que Dios, bueno, si me equivoqué, así dice, parece que se arrepintió, estoy arrepentido, dice. Pero Samuel igual le rechaza. Si él estuviera arrepentido, Samuel le dice, hay otro que va a ser rey en lugar tuyo, un hombre que tiene el corazón de Dios. Entonces él hubiera renunciado a su puesto de rey, y hubiera dicho, por favor, quiero que esta persona ocupe ese lugar. Pero él le dijo a Samuel, ven y hónrame delante de los ancianos. Por lo menos ven y hónrame delante de los ancianos. Porque a él no le importaban más los decretos de Dios. A él solamente le importaba que la gente crea que Dios está con él. Que la gente piense que yo le tengo siempre a Dios. Eso no le importaba. Y desde ese momento, ¿qué empezó a hacer Saúl? ¿Qué tipo de vida empezó a llevar? Una vida donde era atormentado por demonios, no tenía esperanza, cometió crímenes, mató a sacerdotes, empezó a perseguir a David. Su vida fue un caos terrible por su falso arrepentimiento. También hay otra persona como, se llama Simei. También cuando maldice a David, realmente lo que había en su corazón era maldecir a David. Maldito David, eso salía de su corazón. Pero cuando David regresa triunfando, oh Señor, perdona, no quise hacer. Ese no era su verdadero corazón. Era un falso arrepentimiento. En ese momento David le perdona. Pero David observa, este no tiene un corazón arrepentido. Porque David tenía el corazón de Dios. Y eso a la larga se iba a ver. A la larga se iba a notar que este era falso arrepentimiento. Y finalmente Simei muere en las manos de Salomón. ¿Entienden hasta acá, no? Significa que Dios siempre está teniendo misericordia a nosotros, pero algunos abusan o aprovechan o menosprecian su benignidad. Volvamos a Romanos. Entonces, o menospreciáis, versículo 4, la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Y qué significa esto? Ignorar que gracias a que Dios es misericordioso, el que te está extendiendo siempre la mano, te trae otra vez a su presencia, te trae al arrepentimiento, quiere decir, te vuelve a dar otra oportunidad. Quería leer un texto más, porque ustedes vinieron acá para aprenderlo. Mejor que la Biblia nos enseñe que mis comentarios. Cuando la Biblia nos enseña, nos convence rápido. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Esto es lo que Dios constantemente hacía con su pueblo, y lo que su pueblo también constantemente hacía. 24, 18. Segundo de Crónicas, capítulo 24, 18. Y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen al Señor, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces, ¿cuál era la misión de los profetas? Amonestar quiere decir, Dios no quiere que vivan así. Dios les dice que esto no es correcto, porque ellos empezaron a vivir en el pueblo, a empezar a desamparar el pueblo, a empezar a adorar ídolos, a empezar a vivir totalmente contrario a lo que decía la Escritura. Y si no cambian ese corazón, va a hacer que Dios tenga ira. Eso le estaba hablando. Ahora sí, vamos a Romanos. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza, aquí le da la respuesta, y por tu corazón
no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta palabra atesora, ¿cómo se entiende? Estás juntando. Entonces, cuando vos estás juntando, te da tiempo, ¿no? Por eso que las personas piensan que, no me pasa nada. Pues está cargándote de maldades, cargando de atrocidades. Entonces está cargando cosas para cuando venga el día de la ira, sean justificativos para que te juzgue Dios. Así está haciendo. ¿Cuánto ya tenemos cargado nosotros? Revisen un poco su carga, ¿no? Entonces hay que deshacerse de esas cosas. Hay que tirar. Estamos cargando para que tenga, ¿cómo se puede decir? Tenga motivos Dios para descargar su ira sobre nosotros. ¿Cuándo será el día de la ira? Cuando venga el juicio contra las naciones y contra los que están en las naciones. Por más que nosotros estamos diciendo que tenemos la palabra, tenemos a Dios, pero estamos agarrando las cosas de las naciones, según San Juan, primera de Juan, nosotros estamos menospreciando a Dios. El que se hace amigo del mundo, de las cosas carnales, se hace enemigo de Dios, dice. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es muy importante entender. Recuerden, la carta va dirigida a personas que ya conocen la palabra, no a personas nuevas, que ya saben lo que hay que hacer, pero no hacen. Dios les va a pagar en el día final conforme a sus obras. Pablo está inventando esta palabra. Pablo está diciendo que Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras, o no, vamos a leer, porque puede ser que haya leído mal. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No, así dice. No me equivoqué a veces. Así está diciendo. Entonces, analizando este texto, vamos a ver que hay algunos textos que hablaban de esto. Esto ya para documentar. Libro de Juan, capítulo 3. A ver si Jesús también hablaba algo semejante. San Juan, capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acá sale una palabra, rehúsa creer en el Hijo. Rehúsa, o sea, por sí mismo dice, no quiero hacer. No es que tal vez no entendía muy bien, no conoció muy bien, o no sabía muy bien la palabra, hay que tener en cuenta eso. Acá está una persona que rehúsa, por eso hay que calificar bien a quién está refiriéndose Dios. Ya le explicaste, ya leyó, ya entendió, y ahí, a pesar de eso, no, yo quiero seguir mi camino. Rehúsa creer. ¿Qué dice que va a venir sobre él? La ira de Dios está sobre él. Efesios capítulo 5, versículo 6. Miren una de las cosas que trae la ira de Dios para las personas. Atiendan muy bien esto. Vamos a leer el versículo 4. 3, del versículo 3, ahí vamos a entender mejor. Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. ¿Estos son obras o no? Fornicación, inmundicia, avaricia son manifestaciones de las personas. Ni aun se nombre, dice, y mucho menos se practique. Si no se tiene que ni nombrar esto, mucho menos practicar. Los santos lo apartado. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra. ¿Por qué el avaro es idólatra? Porque el avaro está todo el día admirando su riqueza, o su posesión. Por eso es idolatría. Después, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta persona no va a estar ahí. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y tiene bases para decir eso. Nadie os engañe. Ahora sí, nadie diga, no, mentira, no le crean a eso. Igual te vas a ir al cielo, no le hagan caso. Igual, vengan a mi iglesia. En mi iglesia sí todos pueden irse al cielo. Entonces, vamos en esa iglesia sí se puede ir uno al cielo. Ahí no se va uno fácilmente al cielo. ¿Será que hay iglesias así? La iglesia que uno se va fácilmente y la iglesia... No. Ninguna iglesia te puede llevar al cielo. Solamente la escritura te puede llevar a su reino, dice. A su reino. Y solamente el hacer su voluntad. Así está escrito. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia, dice. Hijos de desobediencia. La ira de Dios viene contra los que se les explicó, se les habló y deciden no seguir. No, ya pota la ya poseja, más vean de imo ahí se va para la ya poseta. Yo voy a seguir mi camino. Déjeme vivir mi vida. Así. Nadie les engañe diciéndoles que pueden hacer lo que quieran y están listos igual para el reino. Dios ya les selló, le puso un sello ahí que ni por más corrompido que sea, el sello no se borra. No, así no está escrito en la Biblia. Despierta la ira de Dios, dice. Jeremías 17. Jeremías 17. Este es un texto bien conocido, ¿no? Jeremías 17 desde el versículo 9 vamos a leer. O 7, desde el versículo 7. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Acá ya está diciendo quién es bendito. No necesitan ustedes pedirle bendición a las personas. Dios le está diciendo que bendito es el que confía en el Señor. Ustedes confían en el Señor, confían en su palabra, son benditos. Así está diciendo. No, pero pastor, dame tu bendición, por favor. Bendíceme, por favor. El que yo les diga, Dios les bendiga, es un simple deseo. Pero la bendición realmente viene para el que confía en el Señor. Así es. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuáles son las aguas? La palabra. ¿Quién es el que está plantado junto a corriente? El que está cerca de la palabra, que está continuamente caminando o viviendo alrededor de la escritura. 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál corazón es el que es engañoso? El corazón que está fuera de la palabra. Así está escrito. ¿Por qué dicen una parte en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida? ¿Qué es lo que vos estás cargando en tu corazón? ¿Las cosas del mundo o las cosas de Dios? Si estás cargando las cosas del mundo, entonces va a ser un corazón engañoso. Y normalmente las cosas del mundo ya las traemos ya en nuestra naturaleza. No necesitamos cargarla. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Por eso ya directamente dice, el corazón del hombre es engañoso. El corazón de Dios es correcto. Es verdadero. Entonces, ¿cómo se pone el corazón de Dios? Cuando aprendemos, estudiamos, analizamos, nos despojamos de la cosa del mundo. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entre preguntas. Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Escudriño quiere decir, Él investiga hasta lo más secreto de tu mente. Él sabe todo lo que está pensando ahí. A Él no le podemos engañar. Al hombre sí le podemos engañar, a la gente sí. Saúl podía engañarle al pueblo, podía hacerse nombrar por Samuel, este es un hombre de Dios, pero a Dios no le engañaba más. Hace rato que Dios ya le desenmascaró. ¿Me entienden? Entonces, Dios escudriña nuestro corazón, está mirando cada partícula de nuestra mente. Para dar, ¿y para qué escudriña? Atiendan muy bien, ¿para qué está investigando mi vida? ¿Para qué Dios está analizando mi vida, mi corazón, mi deseo? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Así dice. Según el fruto de sus obras. Entonces, Dios, ¿por qué está observando tu vida? ¿Por qué le interesa la vida de cada uno? Porque a través de eso te va a dar lo que te merece. Entonces, fruto, ¿qué significa? Algo que sale de vos. Si en tu corazón hay las cosas de Dios, el Espíritu de Dios, va a salir las cosas de Dios. Entonces te va a dar lo que Dios prometió. Vida eterna, abundancia, como está diciendo Pablo. Bueno, otro texto, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Con esto estamos viendo que Pablo no está hablando de nada de más, diciendo que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras. Ya lo vimos en los profetas, veamos ahora en Apocalipsis. Una revelación final. Apocalipsis 20. Por eso cuando dicen nadie os engañes con palabras vanas, tienen que saber que palabras vanas son idea de hombre. Pero palabras correctas son escritas en la Biblia, ¿no? Si alguien te quiere engañar, te va a decir, no, no es así, es así. Pero si alguien te quiere decir la verdad, te va a leer la Biblia. Te va a mostrar qué está escrito.
tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Bueno, capítulo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Es una profecía que el apóstol Juan está viendo en visión. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según lo que habían hecho. Para que se sepa que habían hecho, tenía que haber alguien que estaría escudriñando toda su vida, ¿o no? ¿Será que hay una escritura que dice que hay alguien que conoce nuestro corazón, que escudriña nuestra vida? ¿Hay? Sí. El Jeremías está diciendo, yo soy quien escudriño tu vida. Tal vez la gente no te conoce, tal vez la gente no sabe quién eres, pero yo sí. A mí no me vas a engañar. En el día que te presente delante de mí, yo tengo aquí registrado todo lo que vos hacía, pensaba y decía. Así que no podés escaparte. Estamos hablando con personas que decían creer en Dios, que tenían la confianza en Dios. En el tiempo de Jeremías, ¿a quién Jeremías le hablaba esto? A los que se creían rabinos, sacerdotes, a los que estaban ahí adorando en el templo, pero estaban detrás cometiendo idolatría, cometiendo pecado. No estamos hablando acá con personas inconversas, como dicen las personas. No estamos hablando con personas que viven allá en África o nunca escucharon la palabra de Dios. Esto va dirigido para el que conoce ya la Escritura y a pesar de eso, transgrede. Para eso va dirigido. Bueno, vamos a Romanos. Tenemos que terminar hoy, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la recompensa para los que han vivido conforme a la palabra y han hecho lo que la Biblia dice? Dice ahí, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra. Persevera. Hay una parte donde Jesús mencionó la palabra persevera. En la tribulación final, en los últimos días, dice que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Por qué el que persevera hasta el fin será salvo? Porque él no se dejó arrastrar por la corriente del mundo, aunque le costó la vida muchas veces. A algunos le va a costar la vida. A nosotros no nos cuesta nada hoy en día. A nosotros, el tiempo es lo que nos cuesta. Y muchas veces nuestro dinero nos cuesta. Muy poca cosa todavía, pero lo valoramos tanto. ¿Qué sería la vida? Si nosotros nuestro tiempo y nuestro dinero no queremos dejar para perseverar en el camino de Dios, cuánto menos quisiéramos dejar nuestra vida. Entonces, ¿será que estamos preparados nosotros para cumplir esa palabra que dijo Jesús? Perseverar hasta el fin, hasta dar la vida. El que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio, la hallaréis. Pero el que guarde su vida, la perderá. El que quiera librarse de los peligros, de los problemas, las dificultades, para cuidarse a sí mismo, va a perder al final. Así está explicando. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, a la emet. ¿Qué es emet? Lo que sale de Dios. Eso es emet. Lo que viene de Dios. No es simplemente a la verdad humana, a la verdad del hombre. Porque Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿cuál es la verdad? Porque hay muchas verdades. Pero hay una verdad que viene de Dios y hay verdades que son del hombre. Todas las verdades del hombre no son verdad. Porque las verdades del hombre las maneja el rey de la mentira. ¿Qué te parece que el rey de la mentira tiene su verdad? Entonces, ¿le puede creer? ¿Al rey de la mentira que trae la verdad le puede creer? No. Entonces, pero al rey de la verdad, que su nombre luego es verdad, fiel y verdadero, ese sí le podemos creer. Los que andan en la verdad van a recibir, los que rechazan la verdad entonces van a recibir ira y enojo. Sino que, pero ira y enojo, versículo 8, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La palabra injusticia significa, si traducí en hebreo y después traducí al español, significa sin ley. Eso significa sin ley, es injusticia, sin Torah, sin instrucciones, sin educación se puede decir. Esa es injusticia. Y dice que obedecen a la injusticia. Quiere decir cuando dice no robar, ¿qué hace esta persona? Roba. No matar, ¿qué hace esa persona? Mata. No mentir, ¿qué hace esa persona? Miente. O sea, obedece a lo contrario. Hace lo contrario, pero obedece al fin. Esto va a ir al contrario. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego.
¿Por qué al judío primeramente? Porque el judío conoce muy bien la escritura. Tiene en su sangre desde 8 años. Ha aprendido continuamente. No es que ha aprendido en culto de niño haciendo mímica. Ha aprendido así profundamente la palabra. Desde niño. Entonces, ¿cómo puede ser que no esté viviendo conforme a esa escritura? Por eso primeramente el juicio va a venir a los que se le ha dado la palabra. Y también al griego que a pesar de que fue grande ya señor, pero decidió entrar en pacto y después se volvió otra vez rebelde. Nosotros nos hicimos baúl cristiano un día, aceptamos a Jesús, todo bim bom bom, pero después otro día quisimos, estoy en reposo, ¿no? Estoy un poco alejadito y nada de Dios. Todavía algunas personas se animan a decir eso, tienen la fuerza de decir, porque no quieren ser hipócritas, ¿no? Estoy un poco alejado de Dios, hermano. Haga Dios, cuando Dios me lleve voy a irme. No, aquí ya está sentencia contra esa persona. Acá dice, ¿no? Ira y enojo. Mientras se burla, se aprovecha de la misericordia de Dios. Dios es bueno, Dios sabe que Dios me conoce. Sí está bien, Dios es bueno, pero vos menospreciás su benignidad. Está tomando en poco su amor. Eso significa. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, versículo 10, ¿no? Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y acá aparece esta palabra, bajo la ley, que vamos a analizar mucho en Romanos. ¿Por qué? Cuando dicen, yo no estoy más bajo la ley, sino bajo la gracia, a unas personas le viene en la mente que estar bajo la ley es querer cumplir la ley, querer hacer las cosas de la ley. Cuando lo que acá está queriendo decir es que los que están bajo la ley, significa que tienen la ley, pero la transgreden. Para entender mejor voy a leer mi versión popular, que es una versión bien clara. Versículo 12 de versión popular, capítulo 2. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y después vamos a explicar por qué. ¿Por qué los que no tienen la ley también igual van a perecer? Y los que pecan a pesar de tener la ley. Eso significa, pecan a pesar de tener la ley. Quiere decir que se quedaron bajo la ley. Porque tienen la ley y pecaron, entonces se quedaron bajo la ley. Pues son los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados. Ahí ellos han quedado bajo la ley. Porque han pecado por una ley que ellos la tenían que guardar. Entonces, a pesar de tener la ley, han pecado, entonces quedaron bajo la ley. O sea, quedar bajo la ley es transgredirla, pecar, cometer, aunque sabía que no tenía que hacer, pero lo hiciste. Eso es quedar bajo la ley. No es bajo la ley, es que ahora quiero cumplir la ley. No es eso. Por eso yo ahora quiero guardar el día de reposo, yo ahora no quiero más robar, ahora no quiero más matar, eso es estar bajo la ley. No, eso es ahora querer aplicar la ley a mi vida. Estar bajo la ley es que yo sabía que no tengo que matar o robar, pero igual robé. Eso sí es estar bajo la ley. ¿Se entiende? ¿Se comprende entonces? Entonces, ¿qué engaña a muchas personas que escuchaban palabras vanas? No os engañéis con palabras vanas. Bueno, esa parte. Versículo, por la ley serán juzgados. Porque no son, y miren lo que dice acá, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros, ¿por qué nos hacemos llamar justos? Hay dos razones por las cuales nos llamamos justos. Primero, porque Jesús pagó el precio de todo nuestro pecado. ¿Por qué eso nos hace justos? Porque como nosotros teníamos que cumplir esa ley, pero no cumplimos, ¿cómo quedamos? Bajo la ley quedamos. Y el que está bajo la ley, ¿en qué estado se encuentra para Dios? Maldición. Está bajo maldición. ¿Me entienden? Nosotros teníamos que cumplir, pero no la cumplimos, fuimos transgresores. Por eso viene Jesús y paga el precio de nuestra transgresión, el precio de nuestro pecado, y nos saca la maldición automáticamente, nos saca la multa. Si yo tenía que ir a la cárcel por un delito que cometí, pero viene alguien y paga la fianza, al pagar me deja otra vez libre, me deja como si yo no hubiera cometido nada, aunque cometí, pero me deja como que no hubiera cometido, y también me libra de la cárcel. Ya los policías me sacan la esposa y me dicen, ¿estás libre? ¿Por qué? Si yo no hice nada, pero el Señor solucionó tu problema.
Entonces, ¿yo puedo decir que soy justo ahí? Yo no. Si yo fui un transgresor, soy un pecador. Pero nosotros pensamos, yo soy justo, soy justo, soy justo. Yo no soy justo, soy un pecador y ahora soy un deudor. Le debo a ese Señor. Señor, cuando pueda te voy a pagar. No, tranquilo. Él no me pide que le pague los favores que le he hecho. Él me pide caminar más ahora como es correcto. Eso nada más me pide. Y si eso yo no puedo hacer, no, eso no me pida. Te voy a pagar lo que pagaste por mí, pero no me pida porque yo mis borracheras y mis pandilleadas no puedo dejar. Entonces estoy menospreciando el favor que esa persona hace. Aunque realmente ni siquiera puedo pagar lo que hizo por mí, pero ni siquiera acepto la condición que me da caminar nomás otra vez como es correcto. Entonces soy realmente alguien digno de ira, no, digno de ser juzgado. Estoy menospreciando la obra de Dios. Eso es lo que Dios pedía. Por eso me hace justo por la obra de Jesús, que nosotros siempre hablábamos así. Pero en realidad yo no soy justo. Siempre soy una persona transgresora. Y si me considero así, si me doy cuenta que soy transgresor y soy deudor, en deuda con ese que me salvó, voy a empezar a caminar ahora en justicia. Ahora sí voy a caminar en justicia por esa persona que me amó y se entregó por mí y me dio otra vez una posibilidad, me extendió la mano. Eso significa, por la gracia de Dios, soy salvo. Amén. Eso quiere decir, la gracia que tuvo hacia mi vida, hacer que camine otra vez en justicia. Entonces, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo le está explicando eso. Ustedes creen que porque conocen mucho la ley, ya son justos delante de Dios. Pero ¿cómo están viviendo? Acá no está refiriéndose a ese punto. Acá se está refiriendo al punto de que ellos se hacen sabios, pero viven corrompidamente. Significa que ni siquiera tienen temor de la ley que ellos tienen que guardar. Y mucho menos entonces del que les salvó. ¿Me entienden o no? Porque cuando los gentiles, y ahora explica sobre los gentiles, las personas que no tienen ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y voy a tratar de leer mi versión popular, porque yo puedo explicarle en mi lenguaje, pero quiero que lean de acuerdo a esto. Miren lo que dice acá, el versículo 13. Atiendan bien. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Esos son justos. Jesús, ¿para qué murió en la cruz por todos nuestros pecados? ¿Para ser oidores o hacedores? Por eso él decía, el que guarda mi palabra, dice. El que guarda mi palabra no será condenado. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Yo, una persona que tengo la ley, que estudié la ley, que aprendí la ley, pero en mi vida, ¿qué se ve? Totalmente contrario. Soy arrogante, altanero, orgulloso, pero la ley tengo. Entonces, una persona que no conoce la ley, que vivió en el bosque, pero viene, ejemplo, Jesús dio ese ejemplo en la historia, en la parábola del buen samaritano, o un hombre, un judío, venía y fue echado ahí como por ladrones, medio muerto, y después venía un sacerdote y viéndole pasó de largo, venía un levita y viéndole también pasó de largo. ¿Quiénes son sacerdotes y levitas? Personas que están enseñando, aprendiendo, pero no aplicando la ley todos los días. Todos los días están ellos en el mundo de la ley, de los mandamientos de Dios. Pero a la hora de aplicarla, pasan de largo. ¿Por qué? Nadie les ve, nadie les mira. Pero viene un samaritano de camino. ¿Quién es un samaritano? Menospreciado por los judíos. ¿Por qué precisamente fue menospreciado por los judíos? Porque ellos en alguna oportunidad se apartaron de la ley. Y empezaron a vivir transgrediendo la ley, viviendo corrompidamente y se hicieron hombres naturales. Se mezclaron. Los samaritanos que vivían en ese tiempo no eran más 100% israelitas. Recuerden que cuando Asiria llevó a Samaria, los llevó al norte y trajo otras naciones ahí. Trajo otras personas que no conocían la palabra. Así, si ustedes leen un poco de historia van a entender.
Entonces esta persona no tenía mucho conocimiento de la ley, pero esta persona sin tener conocimiento de la ley y sabiendo que este judío le odia a todo a morir, ¿por qué le ayudó? Dice en la Biblia, movido a misericordia, dice. Es un sentimiento natural que salió de él. Nada más. Que la ley dice que hay que hacer. Pero a él no tenía ley. ¿De dónde salió entonces esa ley en esa persona? De su naturaleza. Quiere decir que Dios en la naturaleza humana, en algún punto del tiempo, ha puesto su ley. Y si vamos a retroceder en este punto, vamos a analizar un poco más. ¿De quién nosotros descendemos? Todos. Primero de Adán. Adán recibe la ley, transgrede, ¿sí o no? Después tiene su descendencia, después él recibe la gracia de Dios. Adán transmite el conocimiento de Dios a su descendiente y así, hasta que llegamos a el juicio final con Noé. En el tiempo de Noé dice que el mundo se corrompió. En ese tiempo ya los ángeles vinieron, corrompieron la tierra, el corazón del hombre está lleno de maldad, pero Dios encontró una persona justa. ¿Quién era? Noé. Que es justo, alguien que vive conforme a la voluntad de Dios, que hace lo que a Dios le gusta. Entonces Noé hizo lo que a Dios le gusta, por eso Dios le libró del juicio. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, cuando Dios le habla a Noé, dice que Noé cargó animales inmundos y animales puros, diferente cantidad. Una pareja de animales inmundos y 7 parejas de animales puros. ¿De dónde sacó esto Noé? ¿Esto dónde estaba escrito en ese tiempo? En ese tiempo no estaba escrito en ningún lado. Estaba escrito en el corazón de Noé. Por eso él ya sabía la ley de Dios. Después, cuando Dios le da la promesa a Abraham, dice que a Abraham le va a dar todas las promesas porque él le va a enseñar a sus hijos mis leyes, mis estatutos y mis decretos. Así está escrito. Quiere decir que nuestros antepasados tenían la ley de Dios en sus corazones. ¿Me entienden, no? Todos teníamos, nosotros todos descendíamos de Noé, ¿o no? Todos descendíamos de los hijos de Noé. Y si Noé tenía la ley y él le transmitió a su hijo le transmitió a su hijo, y así. Llegaron al conocimiento de la palabra de Dios. Parcialmente, pocamente, pero llegaron. En su naturaleza tenían esa ley. ¿Entienden hasta acá? Pero, ¿qué excepción le hace a los judíos? En el caso de los judíos, ellos no solamente se les dio así como enseñanza, sino se les entregó como pacto, como documento. Tengo que darle con documento, ¿no? Firmarle. ¿Me entiendes o no? Te doy acá el título. Cuando ve el título del auto, ahí sí ve, me regaló. Igual, Dios le dio a los judíos, a los israelitas, a su pueblo, el título de la ley. Significa que ellos tenían lo más importante. Tenían la misión de transmitir legalmente el corazón de Dios al mundo. Pero en el corazón del mundo, ya en su naturaleza, Dios había puesto una porción de sus mandamientos. Pablo está explicando eso. Por eso es que nosotros automáticamente muchas veces hacemos las cosas buenas. Algunos ateos que no creen en Dios ayudan a su prójimo, sirven a los demás. Cuando ve uno necesitado, le da. Hay muchos creyentes que ven a un necesitado y no le da nada. Ese viejo está, no, que le alimente su Dios. Pero hay muchas personas que no creen en Dios, pero le dan. Entonces, avergüenzan los que dicen creer en Dios, ¿no? Si no cree en Dios y prójimo ni no penáis. O se llama Manola y prójimo. Así dice. Pero estas personas que no creen en Dios, no son muy devotos, cuando ven un necesitado, cuando ven necesidad por alguien, se mueven, se organizan, le ayudan, están ahí. Yo he visto muchas veces eso. Nosotros muchas veces antes realmente totalmente al revés enseñamos. Que ayudar a una persona es solamente religioso. No. Sale del corazón de una persona que tiene ese deseo. Porque Dios quiere ayudar al que necesita. Si esta persona vio a un hombre necesitado y pensaba, me va a hacer perder tiempo, voy a gastar dinero, no, mejor me voy. Yo ya tengo lo a Dios en mi corazón, Dios ya me salvó. Aunque yo le ayude o no le ayude, no me voy al cielo. Si pensaba así, iba a pensar igual que el fariseo y el sacerdote y el levita. Pero él ni siquiera tenía ese pensamiento de que me voy al cielo, Dios me ayudó, tengo la ley dice nada. Solamente vio la necesidad de esta persona y le ayudó. Eso es lo que Dios ya puso en cada corazón. Entonces, alguien que hace las cosas cuando siente la necesidad de otro y le ayuda, y vos que tenés la palabra, que conocés el mandamiento de Dios, que sabés lo que Dios quiere, no hacer, te va a juzgar a vos. Te va a juzgar a vos. Y Dios va a mirar también. Esa persona que actuó así,
a esa persona, yo le voy a recompensar. Así dice la Biblia. Miren lo que dice acá. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y escuchándoles o defendiéndoles su razonamiento. En todas las tribus más lejanas que hay, ellos saben que matar es malo o no. Saben que robar es malo o no. Saben que mentir es malo. En cualquier cultura lejana que está por ahí, si un hombre, su esposa, le traiciona con otro, ¿va a darse cuenta que es malo o no? O un hombre que llega a su casa y le encuentra a su esposa con otro. Ah, ¿qué tal? Ah, estuve con tu esposa hoy, pero sabemos que eso no es pecado. Ah, no hay problema, así va a decir. No, en su corazón algo le dice, le va a decir a su esposa que está haciendo, esto no es correcto, yo soy tu esposo, me tienes que respetar. ¿Y dónde está? Nosotros no tenemos ley. Así le dice, en la ley de mi mano está, le vaya uno. Sí. Igual si alguien se va en un almacén, aunque no hay en ese pueblo, no conocen la ley, y le saca a la persona su dinero, no, nosotros no tenemos ley, así que esto no es pecado. Ahí va a sacar el dueño una escopeta, acá está mi ley, le va a dar un balazo. La gente sabe que está correcto y que no es correcto. Está incrustada en sus corazones, sabe cuando alguien está actuando mal. Dios va a considerar eso también, así que no piensen que por no conocer mucho la Biblia nomás ya van a ser juzgados. También cómo actúan, cómo se comportan. La gente dice, no, se anda jodido tu papá, así que tú se ñañá, que tú se caúa, que tú hay coadúltero. Puedo vivir como quiera porque no me voy a la iglesia. No, igual Dios te va a juzgar. Porque Dios puso en su corazón lo bueno y lo malo. Y sabe cada persona, ¿no? Y acá Pablo está diciendo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolo o defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesús, el Mesías, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y conforme a mi evangelio es que Dios estableció estas promesas, estos dichos, estos escritos para un día juzgarle al hombre. Quiere decir que este evangelio también ha puesto en el corazón de esas personas que no tenían la ley. Pero ¿cuál es la diferencia? Si a nosotros Dios nos ha dado su revelación, su palabra, quiere decir que Dios ha querido tenernos como su especial tesoro, como dice en la Biblia. Entre todos los pueblos yo les escogí a ustedes porque quiero que ustedes sean un pueblo especial. Así dice la Biblia, ¿no? Un pueblo diferente. Quiere decir que Él nos está dando a nosotros una gran recompensa. El que nosotros hayamos podido escuchar la palabra, el entender estas cosas, quiere decir que Él nos ha amado más que se puede amar a otra persona. ¿Me entienden? Pero qué pena que muchas personas, ese amor tan grande que Dios ha tenido, han tenido en poco, han menospreciado.